Mi hermana siempre se burló de mí por casarme con un mecánico, decía que estaba condenada a ser pobre mientras ella presumía a su ingeniero millonario. El día de su boda, él la dejó plantada diciendo que necesitaba una mujer de verdad. Y yo. Me reí tan alto que hasta el cura bajó la cabeza. Mi hermana y yo nunca fuimos particularmente cercanas. De niñas compartimos cuarto, cumpleaños, escuela, y hasta la ropa durante años, pero nunca compartimos una relación. No era odio, pero tampoco cariño. Era más bien una competencia silenciosa que mi madre alimentó sin darse cuenta, o tal vez sí, cada vez que comparaba nuestras notas, nuestros amigos o nuestra apariencia. Como si cada logro o defecto fuera parte de una tabla de puntos que se actualizaba a diario. Yo era la callada, la responsable, la que no daba problemas, la que se hacía a un lado cuando había conflicto. Ella era la sociable, la ingeniosa, la que siempre tenía una respuesta lista, incluso cuando nadie le había preguntado nada. Nunca se conformó con un segundo lugar, y si lo ocupaba, encontraba la forma de menospreciar el primero hasta hacerlo parecer irrelevante. Durante la adolescencia, esa distancia se volvió más evidente. Mientras yo trabajaba los fines de semana en una cafetería local para comprarme mis cosas. Ella convencía a mis padres de que no era justo que una jovencita como ella se quemara las pestañas por unos cuantos dólares y salía con sus amigas como si el dinero creciera en el jardín. A los 17, empecé a salir con quien ahora es mi esposo. En ese entonces, él trabajaba como ayudante en un taller mecánico y, aunque tenía las manos manchadas de grasa y la ropa con olor a aceite quemado, me trataba con una dulzura que yo no había visto nunca, ni siquiera en casa. Me recogía después de clases en su viejo Corolla, me esperaba afuera del café donde yo trabajaba, y cuando podía, pasábamos las tardes en el parque comiendo hamburguesas compradas entre los dos. Era simple, pero era honesto. Y para mí, eso tenía más valor que cualquier ramo de flores caro. Cuando le conté a mi hermana sobre él, lo único que hizo fue mirarme como si acabara de decirle que pensaba mudarme a vivir a un basurero. Dijo, ¿un mecánico? Dios mío, ¿es en serio? Vas directo al fracaso. Yo no respondí. Aprendí con los años que discutir con ella solo la alimentaba. Pero su desprecio por mi pareja fue creciendo con el tiempo, y lo peor fue que mis padres tampoco se quedaban atrás. En una cena familiar, cuando llevábamos ya más de un año de relación, mi madre soltó un comentario frente a toda la mesa que todavía me quema el estómago, de todas las muchachas bonitas que hay en este país. Justo tú tenías que fijarte en un tipo que vive debajo de los carros, ¿qué clase de futuro es ese? Mi hermana, por supuesto, aprovechó el momento para añadir, te vas a condenar a ser pobre, hermana. Y no es que esté mal ser humilde, pero una cosa es no tener, y otra es escoger quedarte ahí. Nadie en esa mesa me defendió, ni siquiera mi papá, que usualmente evitaba esos comentarios. Yo me limité a levantarme, recoger los platos y encerrarme en el baño con una excusa cualquiera. No lloré, pero juro que se me partió algo por dentro. Aún así, seguí con él. Nos mudamos juntos cuando cumplí los 21. Él ya tenía su propio taller, pequeño pero limpio, y había logrado ahorrar lo suficiente como para alquilarnos un apartamento decente en las afueras de la ciudad. No era lujoso, pero tenía lo esencial, techo, agua caliente, y una cama donde nos abrazábamos cada noche después de un día largo. Yo trabajaba como asistente en una clínica dental, y entre los dos, pagábamos las cuentas sin deberle nada a nadie. A veces no podíamos permitirnos vacaciones ni cenas caras, pero no faltaba comida en la casa ni respeto en la relación. Y aunque eso debería haber sido motivo de orgullo, para mi hermana era un recordatorio constante de que yo no aspiraba a nada. La última vez que intentó invitarme a un evento familiar fue cuando organizó una cena para presentar oficialmente a su prometido, un tipo que había conocido en un evento de networking en Seattle. Se trataba de un ingeniero de software, con maestría en no sé qué cosa técnica que apenas entendí, y que trabajaba para una empresa con un nombre tan genérico como millonario. Durante toda la cena, mi hermana se dedicó a hablar de su anillo, de las vacaciones en Europa, de lo difícil que fue encontrar una finca lo suficientemente elegante para la boda. Y de lo importante que era casarse con alguien que tuviera visión de futuro. Yo apenas probé bocado. Hubo un momento donde dijo en voz alta, sin mirarme directamente pero con la intención clara de que le escuchara, a veces,
uno tiene que elegir entre el amor de juventud y la vida que uno merece. Por suerte, yo escogí bien. Nadie la corrigió. Nadie le pidió que se callara. Mi esposo, que estaba a mi lado, solo apretó mi mano bajo la mesa y me dijo bajito que si quería irnos, nos íbamos. Después de esa noche, supe que la boda era más que una celebración. Era un desfile, una competencia, una forma de gritarle al mundo, y a mí, que ella había ganado. Y aunque por dentro me hervía la sangre, no hice nada. No por miedo, sino porque en el fondo, algo me decía que no tenía que hacer nada. Que la vida se encargaría sola. Y vaya que lo hizo. Actualización 1. Pasaron unos meses desde aquella cena y, como era de esperarse, la planificación de la boda de mi hermana se convirtió en el único tema del que se hablaba en cualquier reunión familiar. Chat grupal o videollamada obligada con mi madre. Ella se encargó de que todos supieran, paso a paso, cada decisión importante que estaba tomando, desde el tipo de tela de los manteles hasta la lista de vinos curados en barrica europea. Cómo le gustaba recalcar con su tono forzado de superioridad. Cada actualización que daba venía acompañada de una pequeña puñalada, de esas que son tan suaves que cuesta darse cuenta de que te están sangrando hasta que ya es tarde. Cosas como, a veces me da pena con ustedes que no puedan viajar a ver los lugares donde grabaremos las fotos pre-boda, pero bueno, no todos pueden permitírselo, o la clásica. Si necesitas que te recomiende a alguien que te arregle el vestido, avísame, porque sé que tú no estás muy acostumbrada a este tipo de eventos tan grandes. Y lo decía frente a todo el mundo, sin pena, sin filtro. Como si yo no estuviera ahí. Como si su intención de aplastarme fuera una especie de arte que había perfeccionado con los años. Recuerdo especialmente una tarde de domingo en casa de mis padres, en la que ella llegó con un folder lleno de documentos, presupuestos y catálogos de decoración. Yo había ido porque mi madre me pidió que la ayudara con unos trámites del seguro médico, y no sabía que mi hermana iba a estar. Pero ahí estaba, sentada como si fuera la CEO de una empresa millonaria, desparramando hojas sobre la mesa del comedor mientras hablaba con su voz impostada. Esa que usaba cuando quería parecer más culta de lo que realmente era. Mientras yo ayudaba a mi madre a entender unos formularios, la escuchaba de fondo hablar con papá sobre el salón de eventos, la lista de invitados. Y cómo había logrado negociar una sesión privada con una chef de televisión local que le haría un menú personalizado. Cuando terminé de explicarle a mi madre qué casilla debía marcar y le pasé los papeles, mi hermana me lanzó una mirada rápida, y con una sonrisa que solo conozco porque la he visto demasiadas veces, soltó, oye, tú también deberías ir pensando en renovar tu anillo. Digo, si todavía usas el mismo que te dieron hace más de 10 años. Dicen que cuando uno no progresa en lo material, tampoco avanza en lo emocional. Me dieron ganas de levantarme y gritarle todas las cosas que me he tragado desde que tengo memoria, pero no lo hice. En lugar de eso, recogí mi bolso, le dije a mi madre que cualquier cosa la llamaba en la semana, y salí sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia el carro, pensé en lo fácil que era para ella burlarse, juzgar, menospreciar, pero sobre todo, lo mucho que necesitaba validación constante. No había una sola palabra que dijera que no estuviera pensada para hacerla brillar, así fuera a costa de humillar a alguien más. Fue poco después de ese episodio que me enteré de cómo había conocido a su prometido. Según lo que ella misma me contó, más como una demostración de poder que como una anécdota íntima, lo conoció en una convención sobre tecnologías emergentes que su empresa había patrocinado. Ella no trabaja en tecnología, ni cerca, pero al parecer fue invitada como parte del equipo de relaciones públicas de una marca de cosméticos que quería hacer networking con empresas de software. En otras palabras, ella estaba ahí más por imagen que por contenido. El tipo, al que llamaré David para efectos de esta historia, había dado una charla sobre inteligencia artificial aplicada a sistemas de seguridad bancaria, o algo igual de específico que no recuerdo del todo. Lo que sí recuerdo es cómo mi hermana contaba la historia. Decía que él quedó deslumbrado por su presencia en cuanto la vio, que luego ella lo sorprendió con sus conocimientos sobre mercadeo y posicionamiento de marca. Y que al día siguiente ya estaban intercambiando correos y planeando una cita en un restaurante de lujo que quedaba en el centro de la ciudad. Según ella, él no solo era inteligente y exitoso, sino que también era clásico, de los que mandan flores, abren la puerta del carro, y pagan sin mirar la cuenta.
Aseguraba que había encontrado al hombre ideal, y que por fin la vida le estaba dando lo que merecía. Y en parte, entendí por qué lo decía. En su cabeza, cada logro, cada relación, cada paso que daba, tenía que estar enmarcado dentro de una narrativa de redención. Como si estuviera corrigiendo los errores de otros. Como si todo el que no viviera a su nivel fuera una advertencia o una lección ajena. Ella no estaba enamorada de David. Estaba enamorada de la idea de decir que se casaba con él. De presumirlo. De mostrárselo a los demás como se muestra un trofeo. Y no lo digo por envidia. Lo digo porque en cada historia que contaba sobre él, lo que más brillaba no era él, sino ella. Era como si su éxito dependiera exclusivamente del hombre que la acompañaba. Como si necesitara que él fuera impresionante para que ella pudiera sentirse suficiente. Con el tiempo, David comenzó a formar parte de las reuniones familiares. Al principio, no hablaba mucho. Tenía un tono pausado, medido, casi incómodo. Como si no terminara de entender dónde estaba parado. Saludaba, sonreía, hacía comentarios educados, pero su mirada no era la de alguien entusiasmado. Era más bien la de alguien que aguanta la respiración cada vez que su pareja habla. Y mi hermana hablaba mucho. Especialmente de lo que él hacía, lo que ganaba, a quién conocía. Decía cosas como, mi prometido fue invitado a un almuerzo privado con un director de Tesla, o David está considerando abrir una startup en Silicon Valley. Pero no sabe si lanzarse a algo tan grande sin antes asegurar un inversionista europeo. David solo sonreía, asentía o desviaba la conversación a cualquier otra cosa, como el clima o el vino. Varias veces noté que se le tensaba el gesto cada vez que ella presumía algo sobre su trabajo como si fuera un dato de dominio público. Pero nunca dijo nada. Al menos no en ese momento. Las semanas avanzaron, y con ellas, la intensidad de los preparativos. La boda se acercaba y mi hermana estaba más insoportable que nunca. Todo tenía que ser perfecto, todo tenía que parecer de revista, y lo más importante, todo el mundo tenía que saberlo. Cada vez que me llamaba, porque sí, me llamaba, aunque fuera para restregarme algo en la cara, terminaba la conversación con una frase mordaz, disfrazada de consejo. Espero que vayas bien arreglada, hermana. No quiero que parezca que te invitaron por obligación, ojalá no lleves ese vestido azul que usaste en el bautizo de mi ahijada, se te ve tan casero. Y cada una de esas cosas se las decía sin ninguna risa. No era una broma. Era un golpe directo, y lo sabía. Pero lo que ella no sabía, lo que jamás habría podido imaginar, era que David y yo íbamos a empezar a tener una serie de encuentros breves e inesperados que cambiarían por completo el curso de su boda. Todo comenzó por algo que, en su arrogancia, ella nunca habría previsto, subestimar a los que miraba por encima del hombro. Actualización 2. Unas semanas después de esa reunión familiar que todavía me dejaba mal sabor de boca, ocurrió algo que, al principio, me pareció una simple casualidad. Una tarde, mientras estaba ayudando a mi esposo en el taller, porque aunque trabajaba en la clínica, a veces le echaba una mano en la administración o cuando necesitaba organizar facturas atrasadas. Llegó un carro que ya me sonaba familiar. Era un sedán negro, lujoso, con placas del condado donde vivía mi hermana. No pensé nada en particular hasta que lo vi bajarse a él, a David, vestido con una camisa polo bien planchada, pantalones de vestir y un aire de incomodidad que contrastaba con todo el polvo y ruido del lugar. Se acercó a la oficina con un gesto educado, y antes de que pudiera decirle algo, dijo que necesitaba una revisión completa del motor porque había notado un ruido extraño en carretera. Mi esposo, como siempre, le recibió con amabilidad, aunque me miró con cierta sorpresa apenas se dio cuenta de quién era. Me limité a saludarlo con la cabeza, y me mantuve al margen. Me puse a organizar unos papeles en el escritorio mientras él se quedaba de pie frente al mostrador, haciendo tiempo mientras mi esposo revisaba el carro. Se notaba incómodo, pero no incómodo con el lugar, sino con él mismo. No sabía si sentarse, si hablar, si fingir que leía algo en su celular. De pronto rompió el silencio con una frase que no vi venir. Debo admitir que este lugar me transmite paz. Es raro. Me recuerda que hay vida fuera de la pantalla. Me giré y le dije que a mí me pasaba igual, que después de años metida en oficinas, había aprendido a valorar el ruido del taller como un tipo de música distinta.
Sonrió, como si agradeciera que no estuviera dispuesta a fingir protocolos o máscaras. No hablamos más que eso esa vez. Cuando el carro estuvo listo, pagó, dio las gracias y se fue. La segunda vez que vino ya no fue casual. Llegó un viernes por la tarde, justo antes de cerrar, diciendo que quería cambiar los frenos porque sentía que algo no andaba bien. Mi esposo lo atendió sin hacer preguntas, aunque se notaba que comenzaba a sospechar. Yo también. No era común que alguien como él, con tantos recursos y supuestamente acceso a servicios premium, insistiera en traer su carro a un taller modesto como el nuestro. Y no lo digo por menospreciar lo que tenemos, al contrario, nos hemos matado por construirlo, pero simplemente no era su perfil. Esa vez sí hablamos más. Mientras esperábamos que se hiciera el ajuste, se sentó frente a mí, con un café que le ofrecí, y empezamos a conversar. Al principio fue sobre temas neutros, el clima, el tráfico, la ciudad. Pero poco a poco, la conversación fue tomando otro rumbo. Me preguntó cuánto tiempo llevaba con mi esposo, cómo era trabajar juntos, cómo habíamos empezado desde cero. Y luego, con una sinceridad que me descolocó, dijo, te envidio. Pero en el buen sentido. No sé si alguna vez has tenido la sensación de estar en una obra de teatro donde todos creen que tú escribiste el guión, cuando en realidad apenas recuerdas tus líneas. No supe qué contestar. Me limité a mirarlo, y creo que eso fue suficiente. Durante las semanas siguientes, sus visitas se volvieron casi regulares. Cada vez encontraba una excusa nueva, un neumático, una alineación, un sonido que solo él escuchaba. Mi esposo empezó a hacer bromas al respecto, diciendo que el carro de David tenía más problemas que una novela mexicana. Pero yo sabía, aunque no quería admitirlo todavía, que no era el carro lo que lo traía. Era la necesidad de escapar. De respirar. De encontrarse con un pedazo de mundo donde no todo giraba en torno a la perfección. En una de esas visitas, me preguntó si alguna vez sentí que mi relación no era suficiente para los demás. Le respondí que sí, que todo el tiempo, que había tenido que aprender a que la validación externa no era mi responsabilidad. Él asintió con la mirada perdida, y murmuró, yo creí que quería una mujer fuerte. Pero creo que lo que tengo es una mujer que necesita parecer fuerte. Todo el tiempo. Incluso cuando nadie la está viendo. No lo defendí, pero tampoco lo juzgué. En lugar de eso, le dije que a veces uno se mete en relaciones donde se enamora más de la idea que de la persona. Y que cuando te das cuenta, ya estás tan adentro que sientes que romper con eso sería como decepcionar a todos los que aplaudieron desde el principio. Se quedó en silencio largo rato, y al final solo dijo, a veces pienso que si me hubiera topado contigo antes, todo sería distinto. Esa vez no supe si sentirme halagada, incómoda o simplemente triste. Porque no era un coqueteo. No lo dijo con la intención de conquistarme. Lo dijo como quien lanza una piedra al agua para ver si el eco le responde algo. Pero no había eco. Solo el ruido de las herramientas de fondo y mi respiración contenida. Nunca le conté a mi hermana de esas visitas. Ni una palabra. Sabía que si lo hacía, ella lo interpretaría como celos, como manipulación, como un intento de arruinarle algo que sentía suyo por derecho divino. Y aunque una parte de mí quería hacerlo, otra más grande entendía que no era mi batalla. Al menos no todavía. Porque a pesar de todo, aún no tenía claro si esto iba a terminar en algo. O si era simplemente un hombre asfixiado buscando un rincón donde pudiese ser él sin que lo juzgaran por no tener una sonrisa perfecta o una cuenta bancaria inflada. La última vez que lo vi antes de que todo se desbordara, fue justo una semana antes de la boda. Llegó sin avisar, sin carro, sin excusa. Entró al taller con la mirada perdida y las manos en los bolsillos, como si no supiera por qué estaba ahí. Mi esposo no estaba, había salido a recoger una pieza a un proveedor, así que estábamos solos. Le pregunté si todo estaba bien, y en lugar de contestar, se sentó en una de las sillas de espera y se quedó mirándome como si estuviera buscando algo en mi rostro. Finalmente, dijo, no sé si pueda hacerlo. No sé si pueda casarme con alguien que no me ve, que solo ve lo que represento. ¿Tú alguna vez sentiste que eras invisible en tu propia relación? Me apoyé en el borde del escritorio y le dije que sí, que lo había sentido durante años, pero no con mi esposo, sino con mi familia.
Y que el día que dejé de necesitar que me vieran fue el día que comencé a vivir tranquila. Lo vi cerrar los ojos, como si esas palabras le dolieran y lo aliviaban al mismo tiempo. Y entonces dijo algo que se me quedó grabado: creo que por primera vez, empiezo a entender lo que significa querer algo real. Algo que no se pueda colgar en Instagram. No volvió al taller después de eso. Pero esa última conversación fue la que me dejó claro que la historia que mi hermana estaba escribiendo tenía un capítulo que no había previsto. Y que el final no iba a ser el que ella soñaba. Lo supe con una certeza que me dio frío. No porque yo fuera parte del desastre, sino porque, sin buscarlo, me había convertido en el espejo donde David había visto todo lo que le faltaba. Y eso era una bomba de tiempo. Actualización 3. Una semana después de aquella última visita al taller, el ambiente en la casa de mis padres era un verdadero desfile de vanidad y expectativas infladas. Todo giraba en torno a la boda. No había otro tema, otra prioridad, ni siquiera otro espacio donde respirar sin que te aventaran encima la agenda del evento, las flores, los invitados de alto perfil o los malditos recuerditos personalizados que mi hermana había mandado a hacer en Etsy con los nombres grabados en placas de acrílico. Ella se paseaba como si fuera de la realeza, como si se estuviera preparando para su coronación, no para casarse con un hombre del que claramente no conocía ni la mitad de su mundo interior. Yo la observaba con distancia, como una espectadora obligada a sentarse en la primera fila del teatro, viendo cómo se construía, palabra por palabra, la historia de una mujer convencida de que el matrimonio era una vitrina y no un vínculo. El día antes de la boda, mi madre organizó una cena informal para los miembros más cercanos de la familia, algo que según ella serviría para limar tensiones y que, traducido a nuestro idioma familiar, significaba una noche más de aguantarle a mi hermana sus indirectas disfrazadas de comentarios elegantes. Llegué con mi esposo solo por respeto, sin ganas de participar en ese teatro, y apenas entramos supe que algo estaba fuera de lugar. Mi hermana no estaba. Lo que ya de por sí era raro, porque a ella le encantaba llegar temprano para controlar cada detalle. Mi madre, cuando le preguntamos, solo dijo que estaba en una llamada importante con los del catering, que todo estaba bajo control, y que no hiciéramos preguntas innecesarias. Durante la cena, mi esposo y yo nos sentamos lejos del bullicio, en una esquina del jardín trasero, comiendo en silencio mientras escuchábamos los típicos comentarios de tías lejanas, primas fingidas y amigos de la familia que solo aparecían en eventos con comida gratis. Pero había un murmullo que no se podía ignorar. Unos decían que David no había respondido los últimos correos de confirmación del salón. Otros aseguraban que el padrino principal no sabía a qué hora debía presentarse. Todo era confuso. Nada concreto. Pero suficiente para que yo empezara a notar la grieta. Como cuando una pared perfecta comienza a mostrar un hilo delgado de humedad, apenas visible, pero que con el tiempo termina por abrirla por completo. Más tarde esa noche, mientras ayudaba a mi madre a recoger los platos, recibí un mensaje inesperado. Era de David. Un simple: ¿tienes un momento para hablar? Me quedé mirando el teléfono por un rato. No supe si responder. No sabía qué decirle ni que quería escuchar él de mí. Pero algo me empujó a salir del jardín y caminar hasta el frente de la casa, donde la señal era mejor. Le escribí: estoy afuera. 5 minutos. A los pocos segundos sonó mi celular. Su voz al otro lado era tensa, más grave que de costumbre. Me dijo que había pasado la tarde encerrado en su departamento, pensando si estaba haciendo lo correcto, si estaba siendo un cobarde o un traidor o simplemente un tipo cansado de fingir. Me preguntó, con una desesperación que no disimuló: ¿tú alguna vez te has sentido atrapada por las expectativas de todos menos las tuyas? Le dije que sí, que había vivido toda mi vida bajo las sombras de lo que mi familia quería de mí, y que la única vez que decidí elegir algo por convicción, mi esposo, mi vida sencilla, mi independencia, fue cuando me empezaron a ver como la decepción. Se quedó en silencio. Luego me dijo, casi susurrando, que no sabía si podría ir a la boda. Que no estaba seguro de tener el valor de plantarse en el altar frente a todos sabiendo que no sentía lo que debería sentir. Que no quería vivir con esa culpa ni cargar con la mentira. Le pregunté qué quería hacer. Me respondió: no lo sé. Pero necesito un día más.
Solo un día donde nadie me diga qué debo ser. Y colgó. Esa noche no dormí. Mi esposo notó que algo me pasaba, pero no preguntó. Me conoce lo suficiente como para saber cuando necesito mi espacio. Mientras estaba recostada mirando al techo, pensaba en todo lo que se había construido para ese día. No solo la boda, sino la imagen. Mi hermana había tejido una versión de su vida que no admitía fisuras. Para ella, el matrimonio no era un paso emocional, era una victoria que necesitaba demostrar. No le importaba con quién lo hacía, mientras pudiera mostrar que lo hacía mejor, más elegante, más caro, más grande que nadie. Pero David no era una pieza fácil de mover. Por más que ella intentara convertirlo en parte de su decorado, él seguía siendo humano. Y eso, en su mundo, era una amenaza. La mañana del día de la boda llegó con un cielo opaco. No llovía, pero el ambiente estaba cargado. En casa de mis padres, todos corrían de un lado a otro con llamadas, maquillaje, trajes, instrucciones gritadas por teléfono. Yo me vestí con calma. Había elegido un vestido liso, sobrio, sin pretensiones. Mi esposo planchó su camisa, se peinó con más cuidado del habitual, y me dijo que esa sería una jornada larga. Y vaya que lo fue. Llegamos a la finca donde se celebraría la ceremonia 30 minutos antes de lo indicado. La decoración era excesiva. Globos metálicos colgaban de árboles, había flores por todos lados. Velas encendidas en medio del día y una pantalla gigante donde pasaban fotos de mi hermana con David en cámara lenta como si fueran los protagonistas de una película romántica que solo existía en su cabeza. Los invitados llegaban uno tras otro. Mujeres en tacones imposibles, hombres con corbatas brillantes, niños disfrazados de angelitos. La música instrumental sonaba fuerte, como si con eso quisieran tapar algo. Y entonces empezó la espera. Pasó media hora. Luego una más. La música se volvió repetitiva. Los invitados empezaban a preguntar, a murmurar, a intercambiar miradas. Nadie decía nada con claridad. La wedding planner iba y venía con el teléfono en la oreja, gesticulando con ansiedad. En un momento, mi madre se acercó a mí, blanca como el mantel de las mesas, y me dijo en voz baja que no lograban comunicarse con David. Que no había llegado al hotel donde debía vestirse. Que su celular iba directo al buzón. Y ahí supe, con una calma que no esperaba, que él había tomado su decisión. Que ese día no habría altar. Que no habría si acepto. Que mi hermana no iba a ganar esta vez. No con mentiras. Lo que ocurrió después fue tan caótico como uno se puede imaginar. Mi hermana apareció en bata de seda, con los ojos enrojecidos, exigiendo que alguien hiciera algo. Gritaba que debía ser una broma, que él jamás haría eso, que alguien le había llenado la cabeza de porquerías. Buscaba culpables donde no los había. Llamó a su suegra, al mejor amigo de David, al padrino. Nadie sabía nada. Nadie pudo contactarlo. Hasta que uno de los organizadores de la boda se acercó con una hoja impresa. Era una carta. David la había dejado en el vestíbulo del lugar, dentro de un sobre con el nombre de mi hermana. Ella la leyó en voz alta sin querer, entre sollozos descontrolados. La carta decía, perdón por el daño. Pero no puedo casarme con una idea. Necesito una mujer de verdad, no una vitrina. Hoy decidí elegirme a mí. Y en ese instante, no hubo nada más. Nadie dijo una palabra. Ni la wedding planner, ni los invitados, ni siquiera mi madre. El cura bajó la mirada. Los músicos dejaron de tocar. El silencio fue absoluto. Yo, en cambio, solté una carcajada que ni siquiera intenté contener. No fue una risa maliciosa. Fue una risa limpia, profunda, de liberación. De esas que salen cuando ya no te duele. Cuando la justicia se hace sola, y tú solo observas cómo cae el telón. Me reí tan alto que hasta las mariposas en los centros de mesa parecieron detenerse. Actualización 4. Pasaron varios días desde aquel desastre que todos en mi familia fingieron no ver venir, como si de verdad hubiera sido una sorpresa para alguien más que para mi hermana. Yo no decía nada, no me hacía la que ya lo sabía ni me burlaba en voz alta,
pero tampoco me prestaba para el circo de condolencias forzadas que mi madre intentaba organizar como si se tratara de una tragedia nacional. Desde el lunes siguiente, comenzaron a llegar a mi teléfono mensajes de primos, tías, y hasta vecinos que ni siquiera habían estado invitados a la boda, pero que se enteraron por el escándalo, porque en esta familia, la información vuela más rápido que una bendición en Pascua. Algunos preguntaban qué había pasado, otros asumían que yo debía saber algo, y unos cuantos, los menos, intentaban consolarme como si yo hubiera sido la damnificada. Como si el hecho de que él no se hubiera casado con mi hermana significara que ahora estaba yo involucrada de alguna forma, cosa que no solo me parecía ridícula, sino también ofensiva. Mi madre, por su parte, me llamó a los 3 días para pedirme, casi rogando, que fuera a verla. Usó ese tono de voz que mezcla culpa y autoridad, ese que solía usar cuando quería que yo resolviera los problemas de los demás sin que ella tuviera que ensuciarse las manos. Acepté más por curiosidad que por obligación, y porque necesitaba ver con mis propios ojos el estado en que había quedado mi hermana después de que su propio cuento de hadas se desmoronara frente a todo el mundo. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. No había música, no había gritos, no había movimiento. Solo mi padre viendo televisión en la sala, con un volumen demasiado bajo para lo que solía ser su costumbre. Me saludó sin mirarme a los ojos y volvió a mirar la pantalla como si no pudiera permitirse la incomodidad del momento. Mi madre me llevó a la habitación de mi hermana, y cuando abrió la puerta me encontré con un cuarto oscuro, con las cortinas cerradas, el aire apagado y el mismo vestido de seda arrugado en una esquina. Como si se hubiera quitado todo símbolo de celebración y lo hubiera dejado morir junto con su orgullo. Ella estaba en la cama, boca abajo, con la cara enterrada en la almohada y el cabello desordenado. No me habló, no me miró, no se movió. Mi madre me miró, suplicando sin decirlo, como si esperara que yo arreglara eso también, como si mi presencia pudiera reparar algo que claramente se había roto desde mucho antes del altar. Me senté en el borde de la cama y no dije nada por varios minutos. No iba a ofrecerle consuelo falso. No iba a mentirle diciéndole que lo entendía, ni mucho menos a decirle que todo estaría bien. Lo que hice fue lo único que me pareció sincero en ese momento. Le dije que ahora sabía lo que se sentía vivir bajo las expectativas de los demás. Que ahora entendía lo que significaba construir una imagen tan perfecta que termina por asfixiarte. Le dije que no había nada más cruel que pretender felicidad para satisfacer a una galería de espectadores, y que si en algún momento había querido mostrarme como la hermana equivocada, al menos ahora podía dejar de fingir. No lo dije con maldad, lo dije con la calma de alguien que ya no tiene que justificarse. Y por primera vez en años, ella lloró en silencio. Sin gritos, sin espectáculo. Solo lágrimas que resbalaban sin que hiciera el menor intento por detenerlas. Esa fue la última vez que la vi en semanas. Se desconectó por completo de la familia, cerró sus redes sociales, dejó su trabajo temporalmente, aunque todos sabíamos que la habían suspendido por andar enviando correos incoherentes el mismo día de la boda. Y se encerró en casa de mis padres como una adolescente castigada. Y mientras ella desaparecía del mapa, yo hacía todo lo contrario. Empecé a mirar hacia adelante con una claridad que me sorprendió incluso a mí. Con el dinero que teníamos ahorrado y un pequeño préstamo que conseguimos a través de un cliente satisfecho, mi esposo y yo compramos un local más grande para el taller. El anterior se nos había quedado pequeño desde hacía meses, pero yo no me atrevía a moverme por miedo a lo que implicaba crecer. Ahora ese miedo no existía. Al contrario, sentía una necesidad casi urgente de avanzar, de demostrar, aunque solo fuera para mí, que todo lo que habíamos construido tenía sentido. En el nuevo local, contratamos a 2 empleados, uno para apoyo mecánico y otro para atención al cliente. Mi esposo empezó a recibir vehículos más grandes, empresas con pequeñas flotillas que necesitaban servicio frecuente, y yo me ocupé de diseñar un sistema básico de citas, presupuesto y control de clientes que, en apenas un par de meses, triplicó nuestras ganancias. Un día, mientras organizaba las nuevas carpetas del negocio en la computadora, recibí un mensaje por correo de alguien que no esperaba, David. Era breve. Solo decía que esperaba que estuviera bien, que agradecía haber conocido un rincón de sinceridad en medio de todo el ruido, y que esperaba que la vida nos cruzara otra vez, aunque fuera como 2 extraños con respeto mutuo. No supe si contestarle, y al final no lo hice.
No porque estuviera enojada o herida. Simplemente porque ya no hacía falta. Su historia con mi hermana había terminado, y conmigo nunca había empezado. Lo único que compartimos fue una honestidad breve, suficiente para cambiar el rumbo de algo que llevaba años caminando hacia el precipicio. Casi 4 meses después de la boda fallida, mi madre me llamó para contarme que mi hermana quería volver al mundo real y que estaba buscando oportunidades para reconstruir su vida profesional. Lo dijo como si se tratara de una víctima de guerra. Al principio pensé que estaba inventando excusas, pero al día siguiente, mientras yo estaba en el taller revisando inventario con uno de los nuevos empleados, alguien entró por la puerta principal. Era ella. Con una carpeta en las manos, una camisa planchada con cuidado, y una cara tan distinta que por un momento no supe si era la misma persona. Se acercó al mostrador, respiró hondo, y dijo sin rodeos, «Estoy buscando trabajo. Sé que ustedes están creciendo, y que tú estás organizando todo el tema administrativo. Y sé que probablemente soy la última persona a la que querrías contratar, pero estoy aquí porque necesito empezar de cero. Y porque, aunque no me lo merezca, quiero intentarlo». Me quedé en silencio. Mi empleado me miró, esperando instrucciones. Y yo también me miré desde afuera, como si observara una versión de mí misma que tenía que tomar una decisión que decía mucho más de lo que parecía. Me acerqué a ella, tomé la carpeta, la revisé sin prisa. Y luego se la devolví sin abrirla. Le dije, aquí solo trabajamos con gente que sabe lo que es ensuciarse las manos. Y tú, todavía no sabes lo que eso significa. No fue un insulto. Fue una verdad. Ella bajó la cabeza, dio media vuelta, y se fue sin decir una sola palabra. Y yo no sentí culpa. No sentí lástima. Solo sentí que, por fin, la historia se había equilibrado. Actualización final. 1 año después de la boda fallida, la vida tenía un ritmo tan distinto al de antes que a veces me costaba reconocer mis propios días. Lo que antes era rutina, hoy se sentía como una sucesión de decisiones propias, sin la carga constante de demostrarle algo a nadie. Mi esposo y yo ya no solo teníamos el taller consolidado, sino que habíamos logrado firmar un contrato con una pequeña empresa de mensajería local para encargarnos del mantenimiento exclusivo de su flota, lo cual nos garantizaba ingresos mensuales estables, nuevos equipos, y por primera vez, la posibilidad de pensar en vacaciones sin tener que contar los centavos. Habíamos comprado una camioneta usada para expandir el servicio a domicilio, y yo, que al principio solo ayudaba con la parte administrativa, me había vuelto parte integral de todo lo que pasaba en ese negocio. Desde la contabilidad hasta las estrategias de fidelización. Era mío. Era nuestro. No perfecto, pero real. Sin adornos. Sin disfraces. Mientras tanto, mi hermana intentaba recomponer su mundo con una lentitud que no era producto de la tragedia, sino del ego roto. Porque cuando tu identidad está cimentada en lo que los demás ven en ti, perder el escenario es como quedarte sin piel. Ya no era la mujer que organizaba cenas para hablar de su anillo, ni la que presumía viajes con un hombre que no conocía más allá de su cuenta bancaria. Ahora era una versión apagada de sí misma, alguien que parecía caminar con cuidado de no hacer ruido, como si cada paso pudiera activar una alarma. Supuse que estaba trabajando en algo eventual, porque la vi algunas veces atendiendo en una tienda de cosméticos en el centro comercial, siempre con una sonrisa vacía y los ojos evitándome. Me saludaba con un gesto breve si llegábamos a cruzarnos, pero nunca intentó hablar más allá de eso. Y yo tampoco. Había una paz incómoda en ese silencio, una tregua no dicha que solo se mantiene cuando ambas partes saben que romperla sería volver al conflicto que ya nadie quiere revivir. Lo irónico de todo fue que mi madre, en su afán de recomponer la imagen familiar, terminó siendo la única que no aceptó lo irreversible de todo lo que había pasado. Durante meses me pidió que hablara con mi hermana, que la perdonara, que la ayudara a volver a ser la de antes, como si esa versión fuera deseable o siquiera saludable. Me decía que yo tenía una vida estable, que no perdía nada con tenderle la mano, que el rencor no servía de nada. Y yo le escuchaba con respeto, pero también con firmeza. Le repetí, tantas veces como hizo falta, que no se trataba de rencor, sino de respeto. Que después de años de burlas, humillaciones y desprecio silencioso, no era yo quien tenía que ceder. Que si algún día mi hermana quería reconstruir algo conmigo,
tendría que hacerlo sin excusas, sin máscaras y, sobre todo, sin creerse con derecho a hacerlo. Lo más curioso vino unas semanas antes del aniversario de su fallida boda. Me encontraba en una feria de emprendimientos locales que organizaron en el parque comunitario del vecindario, donde habíamos montado un pequeño stand para promocionar el taller con descuentos y rifas de mantenimiento gratis. Era un sábado cálido, lleno de familias, niños corriendo con globos, música en vivo y el olor de food trucks en el aire. Entre toda esa algarabía, apareció mi hermana. Vestía sencillo, con una camiseta sin marcas y jeans gastados, sin joyas, sin maquillaje exagerado, sin rastro de la figura arrogante que solía ocupar todas las miradas. Caminó directo hacia mí y me pidió unos minutos. Me aparté con ella a un lado del toldo, y ahí, sin rodeos, soltó lo que llevaba tiempo guardando. Me dijo que había pasado meses en terapia, no por la boda fallida, sino por todo lo que había arrastrado desde la adolescencia. Me confesó que nunca supo cómo construirse sin comparar su vida con la mía, que todo lo que hizo, dijo o proyectó fue más un escudo que una verdad, y que cuando David se fue, lo que más le dolió no fue perder al prometido perfecto, sino darse cuenta de que ni siquiera él la conocía de verdad. Dijo que necesitaba reconstruir su vida desde el piso, que había dejado de intentar impresionar a nuestros padres, y que estaba dispuesta a trabajar desde cero si alguna vez yo la dejaba entrar de nuevo. Me miró a los ojos. No lloraba. No imploraba. Era solo ella, por primera vez sin pose. Y eso me sorprendió más que cualquier escándalo. Le dije que no tenía por qué volver a ganarse nada. Que no debía demostrarme que había cambiado ni pedir permiso para empezar de nuevo. Pero también le dejé claro que yo ya no era la hermana a la que podía mirar por encima del hombro. Que si quería estar en mi vida, sería como igual, no como alguien que necesita escenario. Ella asintió. Nos dimos un abrazo corto. Y se fue. No me pidió empleo otra vez. No intentó reinsertarse en mi rutina. Solo se fue con lo justo, una verdad dicha a tiempo. Hoy, mi esposo y yo estamos por abrir una segunda sede del taller en un vecindario cercano. No porque soñemos con convertirnos en una cadena, sino porque ahora hay espacio para otros. Mecanismos nuevos, aprendizajes que compartimos, y la satisfacción de saber que lo que tenemos no se construyó para que otros lo vieran, sino para que nosotros lo habitáramos con orgullo. A veces pienso en David. No con nostalgia, sino con gratitud. Porque al final, su decisión de romper el guión fue lo que desencadenó todo. Él eligió no casarse con una idea. Y gracias a eso, mi hermana dejó de ser una. Y yo, sin quererlo, confirmé que vivir con dignidad no necesita aplausos, solo convicción. No siempre ganan los que gritan más fuerte. A veces, los que se quedan callados, son los que más lejos llegan.